Creada por Sam Raimi y protagonizada por Bruce Campbell, The Book of the Dead, que posteriormente pasó a llamarse Evil Dead, comenzó como una película independiente de muy bajo presupuesto, que paulatinamente logró ascender a toda una franquicia que incluye reboot, shows de TV y hasta videojuegos. En este video vamos a repasar cómo el pequeño proyecto de un grupo de amigos logró convertirse en toda una franquicia y un clásico en el cine del terror. The Evil Dead de 1981 fue un proyecto prácticamente entre amigos, principalmente entre Sam Raimi y su amigo Bruce Campbell. Se filmó con un equipo de un total de 13 personas y todas esas personas dormían en el set, el cual se encontraba en un lugar remoto en el condado de Tennessee, donde hallaron una cabaña abandonada, la cual en ocasiones animales del lugar la utilizaban como refugio. Y está de más decir que esta cabaña tampoco poseía ni luz eléctrica ni agua potable. Según las leyendas de los lugareños, el hombre que construyó la cabaña murió antes de poder habitarla, porque a este le había caído un rayo. Y como dato curioso, la cabaña no poseía sótano. Por lo tanto, Sam Raimi y el equipo de producción tuvieron que ingeniarse y cavar uno, colocando una trampilla sobre este, sobre todo para las tomas de Linda cuando ésta se encuentra poseída y demás. Prácticamente todo el equipo de producción dormía durante el día para poder filmar tranquilamente por la noche. Tras un largo y agotador proceso, la película por fin se termina. Ya con la película terminada, Sam Raimi y compañía mostraron la película a cualquiera que quisiera verla, hasta que llegó a manos del distribuidor Irving Shapiro. Shapiro sugirió cambiar el nombre de la película de The Book of the Dead a Evil Dead, y con esto logró meterla al Festival de Cannes. Ya en el festival, la película fue vista por el mismísimo Stephen King, y en un gesto que sorprendió a todos, Stephen King escribiría una asombrosa reseña, nombrándola como su 9ª película de terror favorita. El apoyo sorpresivo de Stephen King ayudó a que la película llamase la atención de algunos estudios y posteriormente fue lanzada al cine en manos de New Line Cinema, volviéndose un clásico de culto años después. Para la premiere de Evil Dead en Detroit, Sam Raimi contrató un grupo de ambulancias para que se estacionaran afuera del cine, para dejar saber a la audiencia que sin importar su edad, esta película podría causarles una emergencia médica. Posteriormente, el productor Dino De Laurentiis tomó la oportunidad para producir la secuela de Evil Dead. La segunda entrega de Evil Dead es un tanto curiosa, ya que es una secuela reboot, la cual tiene una recapitulación bastante retorcida de la primera entrega. Inclusive el mismo Ash Williams recuerda todo de una manera muy distinta a como las recordamos los espectadores. En palabras de Bruce Campbell y Sam Raimi, Evil Dead 2 es una recuela, una película que viene a sustituir a la primera y a la vez a darle una continuación. ¿Pero por qué ocurrió esto? Resulta que Sam Raimi no pudo volver a adquirir los derechos de su propia película, teniendo que regrabar en una recapitulación la primera película y a su vez darle continuidad. Para esta entrega tenemos un poco más de terror comedia que en la anterior, unas líneas ochenteras que transforman a Ash en una especie de superhéroe, pero originalmente Ash iba a sufrir un destino tradicional al ser eliminado de un susto sorpresa al final de esta película. Sam Raimi en este punto no imaginó un mundo en donde este personaje regresaría para una secuela o una serie de televisión 30 años después. Solo quería que Ash tuviera un doloroso y horrible final para la película. La idea original de la secuela involucraba a Ash regresando al tiempo de la Edad Media, pero Laurentiis quería un remake de la primera película, lo que empujó esta idea para una tercera entrega. Mientras tanto, Evil Dead 2 añadiría elementos cómicos. Dentro de las primeras dos películas hay un par de easter eggs sobre Wes Craven, pero el más notable es en la secuela de 1987, cuando el guante de Freddy se puede ver colgado en la cabaña. El artista de maquillaje Mark Shotton, que trabajaba en ese momento en Pesadilla en Elm Street 3, tomó prestado el guante del set de esa película por un día, sin imaginar que años después se querría intentar hacer una película entre Freddy, Ash y Jason, ya que también en la película Jason va al infierno se puede ver el Necronomicon en una escena de la mansión, al igual que el guante de Freddy al final de la película. De igual forma, fue un largo camino para lograr en que Freddy y Jason se unieran en una misma película.
pero de eso ya hablé en el video de Pesadilla en Elm Street, que se los dejo acá por si no lo vieron. En el 2003 los estudios que estuvieron involucrados no podrían ponerse de acuerdo. La idea de tener a los dos íconos del horror en la misma película surgió en 1986, pero las negociaciones duraron décadas. Fue un proceso tan complejo que es fácil olvidar que Ash iba a tener un papel en ello, pero no solamente querían incluir a Ash William en esta película, sino también a Pinhead de la saga de Hellraiser. Al final, Freddy Jason vs Ash fue circulando como una idea de una secuela, pero esto nunca se llegó a concretar a causa de las diferencias creativas dentro de New Line Cinema. Esta secuela nunca llegó. La historia terminó por adaptarse a un cómic que constaba de 6 partes, publicado en el 2007, el cual está bastante bueno y es bastante recomendable. Ash William ha visto un montón de acción en las páginas de los cómics, peleando contra zombies de Marvel, Drácula, conociendo a Dying Breed y Reanimators, mezclándose con creaciones de Sam Raimi, entre otros monstruos que allí van apareciendo. Si le gustan los cómics, tienen que pegarle una leída a este. Para el año 1992 llegaría Evil Dead 3, en la cual se retomaría la idea de que Ash William viajase en el tiempo a la Edad Media. Universal Studios estaba haciendo una película y quería que la película fuese individual para que la audiencia no pensara que necesitaba ver las películas anteriores para entender esta. Así que por esto la película se terminó retrasando hasta el año 1992. En febrero de 1993, ya que el estudio se apoderó de la postproducción y cambió el final de la película de Sam Raimi, porque pensaban que este final era muy deprimente. En la refilmación del final vemos a Ash acabando con un demonio kandoriano en los tiempos modernos, y que a muchos de los fans les gustó este final. En el final original escrito por Sam Raimi, Ash viaja en el tiempo otra vez, pero esta vez viaja a un Londres post-apocalíptico, sugiriendo una cuarta película en la cual Ash pelearía contra los demonios en un futuro totalmente destruido. Este final personalmente a mí me gusta más que el original. Todo esto llevó a que el Ejército de las Tinieblas se volviera infame por tener 4 versiones distintas: el corte de cine, la versión europea, la edición del director y una versión un poco más corta para televisión. Pero antes de continuar con el video, te voy a pedir que por favor te suscribas en caso de que no lo estés y dejes tu me gusta. Sigo. Para el 2013 llegaría Evil Dead, pero esta vez dirigida por el señor Fede Álvarez y producida por Sam Raimi. Una remake para algunos, reboot para otros y continuación para otros. ¿Y por qué digo que continuación? En principio, dentro de la película vemos muchos elementos de las otras entregas, al igual que también se puede ver el auto de Bruce Campbell. Inclusive esta película tiene una segunda escena post crédito donde aparece el mismísimo Ash William. En esta entrega vemos a un grupo de amigos que vuelven a la misma cabaña que en las películas anteriores, con la diferencia que esta vez no vuelven para divertirse ni para pasar el rato, sino que vuelven para rehabilitar a Mia, la hermana de David, quienes son nuestros protagonistas. Mia es la que será poseída por el Necronomicon tras ser leído por Eric, otro de los amigos del grupo. Esta película no escatimó en cantidades de sangre. Personalmente, de toda la saga, es mi película favorita. Pero también les pregunto a ustedes, ¿esta película les gusta? ¿Qué es para ustedes? ¿Una secuela? ¿Una remake? ¿Una intercuela? ¿Un reboot? Por favor, déjenlo en los comentarios. Como mencionamos, dentro de la franquicia también hubo muchos juegos de Evil Dead. Tal vez el más conocido sea Evil Dead The Game, pero en realidad este es el 10º juego de la serie entre consolas y iOS. Y mientras que muchos recuerdan que Evil Dead Hide the King como el primero, en realidad el primer juego fue lanzado en 1984 para la Commodore 64, unos años antes de que comenzara la filmación de Evil Dead 2. Este juego de 64 bits enfrentaba a Ash con los poseídos, que invadían la famosa cabaña. La meta del juego era destruir el Necronomicon. ¿Ustedes llegaron a jugar algún juego de esta saga? Personalmente, mis juegos favoritos son Evil Dead Regeneration y Evil Dead The Game para PlayStation 4. Destacando un poco más este último, ya que dentro de este podemos meternos en cualquiera de las películas, en la serie o inclusive en la película del 2013. Para el Halloween del 2015 se estrenaría Ash vs Evil Dead, una serie producida por Sam Raimi y Bruce Campbell que contaría con 30 episodios y 3 temporadas.
Esta serie también contaría con el final post-apocalíptico que Sam Raimi quería para la entrega de Ejército de las Tinieblas, pero la serie no consiguió una cuarta temporada, así que este arco nunca sería completado. Añadiendo a esto está el hecho de que el final de la tercera temporada, Bruce Campbell anunció su retiro definitivo del papel de Ash en live action. Muchas personas, al igual que yo, esperábamos una continuación de la historia del año 2013, pero para el 2023 llegaría Evil Dead Rise. Dirigida por Lee Cronin y producida por Sam Raimi y Bruce Campbell, esta película se aleja bastante de la temática de las anteriores, ya que en esta nos encontramos en un edificio de departamentos en Los Ángeles. Dos hermanas luchan contra los demonios luego de que estos despiertan, ya que uno de los hijos de ellas encuentran el Necronomicon y unos discos con el recitado del mismo en un subsuelo del edificio luego de un terremoto, siendo la mamá de estos niños la que termina por ser poseída, y ellos junto a su tía deberán sobrevivir a esta terrible noche de horror. Esta película también tiene bastante sangre y muy buenas escenas. Por más de que se aleje un poco del bosque tenebroso y la cabaña, creo que es una película muy bien ambientada y nos da algo nuevo sin perder la esencia de la saga de Evil Dead. Pero por supuesto, esta es mi opinión y espero leerla de ustedes. Para ustedes, ¿cuál es su top de Evil Dead? Este es el mío. Si les gusta este tipo de contenido, por favor no duden en suscribirse y dejar su me gusta. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos. Mami ahora está con los gusanos. Swallow this.